Hola, muy buenos días a todos. Para PwC Interaméricas es un honor tenerlos en el webcast Transforma tu retribución, el poder de la valoración de puestos. La mañana de hoy nos acompaña Victoria Scott, quien es la coordinadora del sistema de encuesta salarial 6 en la región. Victoria lleva 23 años en la firma en el área de recursos humanos. Ha desarrollado estudios especializados de remuneraciones y beneficios en Costa Rica y el resto de Centroamérica y Panamá. También nos acompaña Natalie Ramos, quien es especialista en retribución estratégica, diseño de incentivos, estudios de mercados salariales, compensación ejecutiva, incentivos de equipos comerciales, entre otros. Natalie cuenta con 15 años de trayectoria en PwC, 10 en PwC Interaméricas y 5 en PwC España. Bienvenidos al webcast. Es importante recordar que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat y más adelante las estaremos respondiendo. Gracias, Nayo. Muy buenos días a todos. Es un placer, bueno, para nosotras, Vic ya lo dirá también, que nos acompañen el día de hoy. Además, la masiva respuesta a nuestra invitación a este, pues, encuentro, que nos quedará quizás un poco corto porque hablar de valoración de puestos podemos hacer clases, ¿no? Completas y invertir mucho tiempo. El objetivo de este webinar es entender cómo la valoración de puestos, muchísimo más allá de los aspectos retributivos y de hacer un tabulador o una escala salarial, puede ayudarles a ustedes en su gestión, ¿no? Eh, Esto viene un poco motivado porque tanto Victoria como yo vemos que nuestros clientes, luego de hacer una inversión en valoración de puestos y trabajar la valoración de puestos, lo usan para algo muy restringido como puede ser el tabulador y perdemos la potencialidad de que eso lo podamos usar para otros subsistemas de recursos humanos. Entonces, hoy vamos a comentar eh, un poco en qué nosotros vemos y cómo lo hacemos con nuestros clientes y en nuestra experiencia cómo lo hemos podido ir haciendo. Como les decía antes, esto es un tema que es transversal a la gestión de personas, es transversal a todo lo que hacemos. No es un tema de tanto sinergia, o sea, potencializar, como de alineación. La idea es que ese esfuerzo que ustedes ya hicieron se pueda capitalizar en muchas otras áreas de su gestión en el día a día. Cuando nosotros nos referimos que podemos hacer la presentación de hoy, la primera parte. Luego, Victoria hablará de nuestra metodología interna Strata de valoración de puestos, pero es importante saber un poco por qué tengo que escoger una buena metodología de valoración de puestos, por qué tengo que escoger una metodología de valoración de puestos que además yo pueda ser autónomo gestionándola y por qué tengo que usar una valoración de puestos que yo pueda tener el control no solamente del resultado final y de un nivel, sino de cada uno de los criterios y cómo se hace. Porque desgranando todo eso vamos a poder tener impacto en reclutamiento y selección, en formación y desarrollo, en diseño organizativo, en evaluación de desempeño, en compensación, pero no solamente retribución fija, sino también en compensación variable, en establecimientos de KPI, en estrategias de crecimiento, en cultura. Y lo que vamos a comentar hoy es un poco eso. Sale, como decía Nayua, cualquier experiencia que quieran comentar o para enriquecer. También si tienen alguna pregunta, por favor, vayan dejándola en el chat y después las podemos ir atendiendo. Yo lo que voy a hacer es dar una vuelta un poco por esta rueda y a partir de allí vamos a ir viendo cómo lo usamos. Si empezamos por diseño organizativo, que es la parte que a mí más me gusta, ¿no? Porque es como la más natural, inmediatamente tú valoras los puestos, aunque lo hagas con el único fin de establecer unos niveles para una retribución, para una banda retributiva, un tabulador, inmediatamente hay algo que salta. Y es, por ejemplo, el tema de armonización de títulos. ¿Qué está pasando? Tengo gerentes del nivel desde el 14 hasta el 3, o estoy teniendo supervisores aquí, o resulta que nada más estoy teniendo un solo nivel de coordinadores y eso no pareciera que tiene mucho sentido porque mi estructura es muy vertical y tengo 22 niveles en la organización, entonces no debería ser que mi masa de gerencia media, por ejemplo, tenga un solo nivel. Es decir, todo eso es casi intuitivo. O sea que lo primero que nosotros hacemos es fortalecer los aspectos de diseño organizacional. Luego,
Cuando nosotros hacemos un diseño organizativo basado como un input adicional, evidentemente la valoración de puestos no va a ser la única variable que ustedes van a tener para hacer una arquitectura de puestos, pero para que esa arquitectura de puestos tenga lógica, podemos apoyarnos en cada uno de los criterios que tienen. ¿Para qué? Para una asignación de responsabilidades, para que tenga sentido, por ejemplo, que, vamos a poner el mismo ejemplo con el coordinador, que todos los coordinadores que yo tengo, por lo menos yo estoy consciente que deberían llegar al nivel 5 de estrategia, ¿vale? Eso no quiere decir que todos los coordinadores tengan que estar en el mismo nivel, ni que todos los coordinadores tengan que tener la misma puntuación, pero es posible que un hito específico que define ese puesto, o que es lo que más define, o manejo de personal, o cualquiera que sea el skill más importante, o uno de los factores más importantes, pues nosotros podemos ir viendo. Y si alguno se sale, que tenga una razón, pero no que separemos todo lo que es armonización de título con asignación de responsabilidades y arquitectura de puestos. ¿Eso qué nos va a hacer? Además, luego que tengamos eso muy ordenado, nos va a permitir hacer un dimensionamiento de plantilla muchísimo más efectivo, porque vamos a tener como más claridad y vamos a tener inclusive una visibilidad de cuáles son las tareas o cuáles, por ejemplo, si nosotros sabemos que en el departamento de finanzas tiene que haber una persona que piense en análisis de la estrategia y de repente nos damos cuenta en la valoración de puestos que hay 6 puestos entre tesorería y contabilidad que tienen esos requerimientos como puestos, es posible que nosotros suplamos algunas necesidades de plantilla distribuyéndolos de manera diferente. Eso también lo hemos hecho en los momentos de optimización de plantilla. La no creación de un puesto, inclusive cuando nos piden, necesitamos un nuevo analista senior de tal. Entonces vemos bien cuáles son los skills que tiene y a partir de ahí lo hacemos. Y la valoración de puestos y los criterios, para eso tienen que pasar dos cosas. Y lo digo de una vez porque lo vamos a ver, o sea, vamos a ver que se repite esto. Para diseño organizativo será algún criterio, pero para reclutamiento y selección será otro. Lo primero es que tenemos que tener eh, acceso a cada uno de los criterios. Es decir, que nosotros tengamos en el día a día saber cuánto tiene alguien en comunicación, cuánto tiene no solamente el nivel y el puntaje total, porque ahí nos sirve, claro que nos puede servir para algo, por ejemplo, para la armonización de título por nivel, pero para todo lo que vamos a conversar necesitamos entrar como en las tripas de todo lo que es el sistema, ¿no? Y para que nos permita realmente tener todos estos beneficios. Luego del diseño organizativo, vamos con el ciclo completo del empleado, ¿no? En reclutamiento y selección. Cómo nosotros hemos visto que nos ayuda el en reclutamiento y la selección, sobre todo de puestos estratégicos. Los puestos operativos son muchísimo más sencillos de manejar, pero la definición de perfiles más precisos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en algunos reclutamientos o procesos de selección aunque el descriptivo, porque además esto sería como súper básico, que la valoración de puestos, aunque un descriptivo de puesto no es una valoración de puestos documentada con un poquito de texto, sino que tiene muchos más elementos del descriptivo, una de las fuentes tendría que ser y siempre tendría que estar alineada. ¿Qué pasa? Que a veces se actualiza una cosa y no se actualiza la otra. Hemos tenido oportunidades que para perfiles, por ejemplo, ejecutivos o de comerciales, hay algún skill que es fundamental, que como en la descripción de puesto solamente aparece de manera cualitativa como buenas capacidades de negociación, pero cuando vas a la valoración de puestos resulta que tiene un 11, que es quizás uno de los más altos para empresas medianas en la metodología de Strata. Entonces no es que tiene buenas, es que es el skill fundamental para el puesto. Es el que tiene más peso y cuando lo ponderas es el que tiene mayor valor y no necesariamente fue lo que priorizamos a la hora del reclutamiento. Entonces eso, por un lado, y también, por supuesto, cuando entendemos bien cuáles son las 2 o 3 piedras angulares desde la valoración de puestos de todo lo que es un perfil, podemos hacer el diseño de pruebas muchísimos más efectivos, ¿vale? Si pasamos más bien a las áreas de formación y desarrollo, yo creo que así como el área de diseño organizativo era muy intuitiva, lo que hablaba de los niveles, si se dan cuenta, el área de formación y desarrollo también. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver cómo cuando tienes una valoración de puestos bien hecha, entiendes perfectamente no solamente los criterios, sino que de verdad nosotros los invitamos a entender profundamente qué significa cada descripción de los niveles o la escala que tenga cada criterio. Porque si ustedes casan esas descripciones de cada criterio con
competencias y habilidades específicas van a poder hacer en el momento de la evaluación una brecha para planes de formación muchísimo más efectivos. A veces nosotros nos encontramos, por ejemplo, que no necesariamente las personas de formación usan como input. Evidentemente hay otros elementos y otras variables que ustedes pueden usar como insumo para los planes de formación. Hay aspectos que son regulatorios, hay aspectos que son con respecto, por ejemplo, al marco competencial de la empresa o al marco competencial específico del sector o de la función que se exija o de la maquinaria que maneja, pero también tenemos que ver y usar como un insumo muy importante cuál es la valoración de puesto y cuáles son esas piedras angulares que son del perfil, de cada uno de los perfiles, para verlo. La valoración de puesto también la usamos muchísimo en las oportunidades de sucesión, o sea, para identificar los planes de sucesión. Especialmente nos ha servido para muchas gratas sorpresas para identificar puestos que tengan características que son prioritarias en otro y que no son su línea de reporte. Por ejemplo, que nosotros estemos en el área de recursos humanos y necesitemos que el sucesor tenga alta estrategia, alta en comunicación, alto en tal, y luego, evidentemente, las competencias técnicas asociadas a la función, pero nos damos cuenta que hay 2 o 3 puestos en otras áreas del negocio que puede ser, por ejemplo, calidad, o puede ser inclusive en finanzas, y de comercial nos hemos traído muchísima gente a recursos humanos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que los perfiles en 2 o 3 aspectos muy fuertes tienen altos puntajes, al igual que el que yo necesito. Y luego cuando evalúas al ocupante, te das cuenta que además tiene la potencialidad de cerrar brechas de técnicas, con lo cual conseguimos perfectos sucesores en líneas que no necesariamente son líneas de reporte, cuando a veces no, las líneas de reporte no están listas o tienen una brecha muy grande que se cumple en más de 5 años. Y de verdad a nosotros usarlo como insumo nos ha traído muchísimos buenos resultados, y por supuesto, tal cual la sucesión, que ya es para casos de salida, lo usamos en planes de carrera, ¿vale? Planes de carrera más personalizados, porque ya preveemos, no es como dije antes, grata sorpresa, sino que preveemos que un puesto puede hacer este movimiento horizontal o puede hacer este otro movimiento. Entonces, hay que tener, como decía antes, muchísima atención, no al puntaje final, no al nombre del puesto, por supuesto, la línea de reporte que nos interesa por saber cuál es la formación técnica que trae, la experiencia requerida, pero también de manera transversal a esos aspectos críticos que hacen la complejidad y el impacto del puesto en la organización. En evaluación de desempeño nos ayuda mucho con los KPI. Igual que nos ayuda en formación, nos pasa lo mismo. Cuando nosotros decimos, este puesto tiene un 5 en estrategia, que es que requiere planear estrategia, para nosotros es muchísimo más sencillo poder establecer algún KPI que sea relevante y que esté no solamente que tenga impacto para la organización, sino que esté absolutamente asociado con lo que se requiere del puesto, lo cual también obliga a que esa brecha se cierre más rápido. No es nada más, este es el ocupante, este es el marco de la valoración de puestos y de todo el marco con el cual se quiere madurar ese puesto. Si yo avanzo en eso solo con formación, es una cosa, pero si avanzo con formación y además refuerzo con indicadores que estén absolutamente vinculados, pues es mucho más potente. También me permite medir claramente el proceso. Si yo tengo, por ejemplo, un requerimiento tal cual lo acabamos de decir, de nivel 5 de estrategia, y ahora mismo me doy cuenta dónde está, pero dónde está en mi prueba el ocupante, está en 3, pues ya sé que tiene que recorrer el 4 y qué significa el 4 y después el 5, ¿vale? Entonces me permite también marcar con muchísima más empatía, con más paciencia y entender mejor los procesos de cierre de brechas, porque tengo una descripción de la escala de las conductas observables y esperadas en la evolución, no solamente dónde está y dónde yo quiero que vaya, ¿vale? Sino que también puede ir. Bueno, por último, desde el punto de vista de evaluación de desempeño para nosotros, ¿qué tanto el líder? Esto que no se quede solamente en recursos humanos, es otra cosa que hemos hablado. Los líderes que llevan el desarrollo de personas, no solamente a quienes se les reportan personas, sino que llevan el desarrollo de personas, tienen que entender
cuáles son los elementos críticos de impuesto y es bueno y nos parece beneficioso que tengan formación en retribución y formación en todo lo que es una valoración de puestos. Ya luego cada empresa puede decidir si los niveles, los criterios o inclusive la valoración de un puesto es pública o no. Eso es muy de la cultura de la empresa, del nivel de madurez que lleven y de las características que tengan de comunicación. Pero desde luego, la gerencia media o todo el que tiene personas para desarrollar, al cual le tiene que dar feedback, si conoce bien el sistema por el cual la gente se está midiendo, es muy trasladable. O sea, es muy trasladable. No solamente debemos contar con sistemas robustos y transparentes, sino también que nuestra gerencia media, nuestros mandos intermedios lo entiendan, lo comprendan, se lo crean y estén de nuestro lado de la mesa, porque más allá del proceso mismo, tanto la actitud como todo lo que va transmitiendo hace que se refuerce esa actitud o esa percepción de transparencia y de solidez de por dónde me están evaluando. Por último, quería ver dos cosas, ¿no? Como además de ese ciclo más soft y gestión de talento. Natalie, perdón que te Sí, interrumpa un momentito. Es que me dicen que hay algunos de los que están acá conectados que no pueden ver la presentación. pero hay alguien que sí. Sí, hay algunos que sí. Ok. Es por la versión que tienen desde que se conectaron, que debe ser desde el Webex. Ah, vale. Entonces, ¿qué hago? Quito y pongo. Quitarla a ver si presento yo y si presento yo pueden Ya verla va, yo voy a todos. hacer esto. Do you want to save the... No. Vamos a ver. Denos un Claro, pero es segundo. que tú le vas a dar a share. A ver. Listo, voy a compartir yo. No, ya va. A Dame ver un segundo para si. volver a compartir yo, porque acuérdate que yo Dale, la modifiqué, Vic. Entonces, dale, no dale. sé, Entonces, pero dame la un vuelvo a segundo. montar, que antes no la había montado. Claro, Para todos les pobrecito. recomendamos que lo ideal es que descarguen la aplicación. Igual vamos a hacer esta prueba y volver a ponerla. Por favor, nos indican. Sí, ahora se está cargando Najwa. Dale, no hay problema. Chicos, y lo siento porque imagínense, llevábamos varios. Estaba muy interesado. De todas maneras, vamos a dejar nuestros datos y la presentación la podemos compartir, no hay Sí, yo ningún creo que sí, problema, ¿no? para que ustedes la tengan también. Entonces, no hay problema. Está, Exacto. Para aquellos que por políticas de la empresa no pueden descargar la aplicación, recuerden que pueden volver a ver la retransmisión en nuestro canal de YouTube, @PwC Interaméricas. mira. Ahora se ve la presentación. Quiero que los que no antes la veían, mira, sí. Ya, Eh, ahora sí. Ok. Bueno, Está entonces vamos a bien. empezar desde cero. Mentira. Ahora vamos a arrancar desde Estamos en cero. vivo, ya lo vieron. Bueno, si A quieren, ver, sigue porque. vale, voy a Dale. avanzar. Les voy a pasar por todo lo que se perdieron, pues, hasta que lleguemos. De todos modos, se las vamos a compartir. Ahorita les dejamos nuestros datos. Voy a poner los datos ahí para que ustedes la tengan también. Genial. Habíamos quedado en la retroalimentación constructiva y estábamos empezando con cómo usamos nosotras también con nuestros clientes la valoración de puestos no solamente para la retribución fija, que es lo más típico, ¿no? Como para establecer las bandas, sino también para recompensación variable o inclusive para la selección de algunos beneficios. Lo primero es que, ya va, dame un segundo aquí. Ok. Lo primero es que la usamos, por ejemplo, ya va, ajá, para criterios de elegibilidad. Nosotros nos hemos dado cuenta que como el nivel realmente lo que viene a representar es el impacto que causas en la organización, ese grupo que está en cada nivel y la complejidad y el valor que agrega, a veces escoger o hacer una elegibilidad para un beneficio, por ejemplo, coche o por ejemplo algún bono, por el nivel puede tener más sentido que tenerlo por título, especialmente porque cuando tenemos estructuras que avanzan muy rápido o estructuras de empresas que tenemos un crecimiento desordenado por la razón que sea, fusiones, adquisiciones, cambios de mercado, cambios legislativos, normativos, sabemos que de repente nos queda un gerente en el nivel 3, como decía antes, y un gerente en el nivel 13, ¿vale? Entonces, cuando tenemos políticas asociadas solamente a los títulos, que es lo que hemos tenido históricamente, todos los que tenemos mucho tiempo en recursos humanos lo sabemos, pues nos parece que
desde que hemos avanzado y usado como una opción, no tiene que ser obligado, hay gente que tiene las estructuras muy ordenadas y también les sirve por nomenclatura, pero criterios de elegibilidad para beneficios. También criterios de elegibilidad para beneficios específicos, es decir, toda la gente que tenga en el de comunicación más de 7, pues tiene este beneficio concreto y luego este plan de formación o entra en este grupo de formación de tal cosa que puede ser un beneficio, que puede entrar en formación. Y también desde el punto de vista de planes de incentivos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de incentivos que va, no sé, de conocer mejor la empresa y hacer unos elementos en la cultura que tienen que cambiar, buscamos los puestos que tengan algún criterio asociado a ese indicador estratégico que nosotros queremos reforzar y todos los puestos que tengan un impacto de más de tanto son susceptibles a que haya un incentivo concreto. Entonces, podemos usarlo para más cosas. Es decir, nosotros lo que queremos es que ustedes simplemente se den cuenta de todos los ámbitos en los cuales lo pueden aprovechar. Evidentemente, para eso la valoración tiene que estar siempre al día. Hoy no lo vamos a comentar, pero quizás podemos hacer otro, Vic, si quieres, de más de fundamentos para hablar que cómo mantenerla al día, si necesitan comité, si no necesitan comité, pero es importante que ustedes puedan saber que los usos que tiene esto. También desde el punto de vista de clima y cultura es fundamental el uso de la valoración de puestos cuando, o sea, el efecto es al revés, no es que tiene un efecto en la cultura y el clima como tal, sino que al yo usar este método como un insumo de justicia, transparencia, equidad en diferentes ámbitos del ciclo de vida del empleado, lo que va a hacer es que haya una sensación y una percepción de equidad, ¿vale? Y de reducción de conflictos muy fuerte, ¿no? Y también me permite, desde el punto de vista de cultura y clima, hacer procesos de reconocimiento muchísimo más fácil desde el punto de vista de los puestos o cuáles son los puestos susceptibles a reconocimiento de acuerdo a ciertos elementos que puedan estar sucediendo. Recuérdense que cuando hablamos de valoración de puestos, siempre, siempre, siempre es el puesto y no el ocupante. Pero cuando yo logro hacer esa sinergia entre las dos cosas, ahí es donde empieza el verdadero potencial. Si nosotros nos salimos de recursos humanos y de gestión de personas y de clima y entramos en proceso, a nosotros nos sirve muchísimo cuando vamos a hablar y a bajar con operaciones. Por eso yo creo que no dejamos nunca nosotras de decirles, es demasiado importante que los mandos intermedios conozcan la valoración de puestos y la entiendan. ¿Por qué? Porque podemos identificar mejoras operativas o cuellos de botella. Si a nosotros nos está pasando algo, podemos saber cuáles son los puestos que son más susceptibles a que yo pueda también reasignar esa tarea. O sea, se me fue esta persona o tengo un cuello de botella aquí, ¿de dónde puedo sacar esto? ¿Cuáles son los puestos? Ya luego veremos si los ocupantes tienen los skills, el tiempo y todas las cosas, pero nuestro primer paso es saber cuáles son ese inventario de puestos que me puede permitir distribuir o reasignar tareas. Luego, por supuesto, la documentación que se hace a nivel de puestos es mucho más precisa. De hecho, cuando nosotros vamos a trabajar con alguna empresa que está haciendo certificaciones especialmente de calidad o de diferentes certificaciones ahora de, de, de también de aspectos de sostenibilidad, la documentación que incluye todo lo que es una visión de valoración de puestos y de impacto, pues es mucho más precisa y nos ayuda, por supuesto, a mitigar riesgos. Ya yo sé que si se me va una persona concreta, cuáles son los puestos, no solamente desde el área funcional, sino también desde transversalmente, desde el punto de vista de impacto y de aporte a la organización. Entonces, es importante que vayamos haciendo también conscientes, no solamente nosotros desde la gestión de personas, sino desde operaciones, desde las plantas, la importancia de conocer bien esa característica y ese detalle de cada uno de los puestos. Por último, por supuesto, nos permite y nos ayuda con el cumplimiento legal y normativo. En España, por ejemplo, y yo entiendo que en Latinoamérica en muy poco tiempo, no solamente los temas de transparencia, sino de igualdad salarial y equidad retributiva hombres-mujeres o con cualquier minoría, no puede ser posible demostrarla esa equidad si no estamos valorados, es decir, si no podemos demostrar cuáles son los puestos de igual valor y para eso es fundamental una valoración de puestos, con lo cual también se vuelve un requisito. Y por último, para que hablen con su jefe, el impacto en el negocio de una valoración de puestos bien hecha, así como de una asignación, que es el primer objetivo
de la valoración de puesto, una asignación del salario base en un tabulador que se ajusta, el impacto para el negocio es fundamental y es vital, ¿no? Desde el punto de vista de rentabilidad, porque optimizamos no solamente la cantidad de recursos, sino también la retribución. Cada quien o sea, cada puesto más bien está donde debe estar, y ya todos sabemos que no es lo mismo retribuir en un nivel 6 que 7 o 12 que 15. Y luego, desde el punto de vista de productividad, por todo lo que hemos hablado durante el ciclo de vida del empleado, lo cual se va, ¿no?, a una reducción de costos. Entonces, es importante invertir en valorar los puestos, pero sobre todo en mantenerlos. O sea, un esfuerzo de, mira, vamos a valorar los 350 puestos que tiene, muy bien, pero el esfuerzo en mantenerlo mejor. ¿Con qué intención? Una vez más, con conectar todos los elementos que tienen en diseño de gestión de personas para que puedan aprovecharse tanto de los beneficios de esa sinergia a partir de la alineación entre la valoración de puestos y todos los subsistemas y procesos que llevan dentro del área de gestión de personas. Hasta aquí era mi parte. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con Victoria. Gracias, Natalie. Realmente muy interesante. Es un enfoque totalmente, lo hemos visto, lo hemos conversado en diferentes foros, lo hemos analizado en los seminarios que he estado dando en los últimos meses en cuanto a aspectos básicos de la compensación, pero siempre es bueno recordarlo, ya que la clasificación o evaluación de puestos nos permite, como dijo Natalie, no solamente pues tener una escala salarial, un tabulador, definir cuánto le voy a pagar a cada una de las personas, sino también nos permite ordenarnos estructuralmente, nos vemos costos, vemos habilidades y demás. Les presento la metodología que tenemos nosotros como firma, que hemos estado utilizando en PwC Interaméricas desde el 2013. Hemos aplicado en diferentes empresas a nivel de los diferentes países, empresas grandes, medianas, pequeñas, de diferentes giros de negocio, financieras, agroindustriales, servicios, comerciales. Lo hemos aplicado en empresas públicas y en empresas privadas. Realmente es una metodología bastante versátil que nos permite de una manera ágil, porque realmente lo que estamos trabajando con esta metodología es de 6 a 8 factores, dependiendo de la empresa, es poder ir desarrollándonos. Y cuando hacemos un proyecto de clasificación-valoración, aplicando la metodología Strata, empiezan a surgir una serie de cuestionamientos, de información, de tareas, de oportunidades de mejora para la empresa. Desde lo más básico, que lo decía Natalie en un inicio, el nombre del puesto. A veces llegamos y los nombres del puesto no solamente no reflejan realmente la tarea que está haciendo la posición, hasta un tema de quién está ocupando ese puesto, cómo lo está ocupando, qué valoro a la persona, que hay un gap entre lo que debe hacer o valoro el puesto a lo que yo como jefe o como encargado quiero hacerlo llegar. Entonces ahí todos esos talleres que son bastante entretenidos desde el punto de vista nuestro, donde lo aprendemos bastante, donde los ponemos a pensar, a detenerse y a planificar qué es lo que quiere mi empresa para un futuro, son de mucha utilidad para la empresa como un todo. Y luego cuando ya llegamos a la presentación final con nuestras juntas directivas o consejos o dueños o gerentes generales, es mucho más fluida la conversación y mucho más fácil de entender esa estructura que se quiere ver en la empresa. Muchas veces tenemos estudios de clasificación y valoración que hemos hecho con el tiempo, los hemos actualizado cada 2 años, llegamos al año siguiente, a la etapa siguiente de volverlo a revisar y reclasificar algunos puestos, y es muy interesante como ya empezamos a escuchar en nuestros niveles de dirección gerenciales y demás, de que esta persona es nivel 7, este es nivel 8, es que es un nivel 5, no le puedo pedir tanto, ¿verdad? Ya van interiorizando dentro de su cultura esos conceptos de saber qué le estoy pidiendo a la persona y qué es al puesto y qué me puede dar la persona que tengo en él. Entonces, esto es bastante interesante. Les voy a presentar muy rápidamente la metodología Strata. Adelante. Como les decía, la metodología Strata nace en PwC Alemania. A PwC Alemania en 1999 se unen
dos managers que teníamos en la firma en Alemania que venían con metodologías que estaban utilizando en ese momento, que eran bastante utilizadas por el mercado, tomaron lo mejor de estas dos grandes metodologías, hicieron una metodología de acuerdo a las necesidades que se fueron viendo en el mercado y se ha ido manteniendo en el tiempo de acuerdo a las necesidades que ustedes nos van presentando. Adelante. La metodología tiene, como les decía, 8 factores. Podemos utilizar de 8 a 6 factores dependiendo para qué vamos a utilizar la metodología y dependiendo de la empresa. Tenemos el impacto, que es lo que nos va a determinar el puesto, cuánto impacta o cuánto afecta, cuánto penetra dentro de la organización. Tenemos el área de influencia, que es el tamaño de la unidad que estoy desarrollando. Estos dos factores podría utilizarlos o podría no utilizarlos, depende para lo que estemos estratégicamente utilizando la metodología o la clasificación de valoración. Nosotros hacemos un análisis previo con el cliente y determinamos si estos dos factores están bien desarrollados, los podemos realmente van a ser de aporte para la organización, si no, no pasa nada si simplemente los eliminamos, pero tiene que ser desde un principio. Luego tengo autonomía en la toma de decisiones, que es cuánto me van a dejar pensar, cuánto voy a tener yo autonomía. Y cuando estamos viendo este factor, es muy interesante porque logramos determinar cómo a veces tenemos puestos con mucho conocimiento, porque históricamente somos una empresa que pedimos académicamente para todos los puestos, ojalá a nivel de licenciatura, maestrías, ¿verdad? Pero a la hora de ver la autonomía, vemos que tienen poca autonomía en la toma de decisión. Entonces ahí es donde uno empieza a valorar y decir, pues, ¿para qué le pido tanta conocimiento si no va a tener autonomía en su toma de decisión? Vemos el grado de dificultad, que es la incertidumbre o el tipo de problemas o análisis de juicio que tiene que ejercer, ¿verdad? El puesto que se pide para que se ejerza en el puesto. Tenemos conocimiento, que es la educación que voy a pedir, y el conocimiento lo vemos desde diferentes factores, lo vemos desde el punto de vista de conocimiento técnico, conocimiento no formal, conocimiento metodológico, conocimiento ya más profundo, específico o especializado, no solamente si tiene un título universitario o no. También la metodología permite hacer equivalencias. Entonces, es una metodología que si yo tengo más años de experiencia en un conocimiento técnico, podría ser equivalente a un título universitario. Entonces, todas esas tablas de conversiones, de equivalencias y demás, lo podemos ir analizando cuando hacemos los talleres de valoración. Complejidad corporativa es que tanto, no solamente tengo conocimiento de mi área funcional, sino también que tanto tengo conocimiento del negocio como tal, ¿verdad? Qué tanta planificación, qué tantos objetivos, qué tanto penetro dentro de la organización en ese sentido. Luego tengo competencias sociales, que es la competencia de mi interacción dentro de la empresa. Entonces, el puesto como tal, ¿qué interacción le voy a pedir yo que tenga? Es un puesto que tiene mucho contacto externo, porque tal vez es del área de ventas o es comercial, pero tiene también contacto interno, porque es un nivel de gerencial o de jefatura que va creando cultura, que va desarrollando esa conexión con las personas, ¿verdad? Y amplitud de pensamiento, que es a qué problemas o qué tipo de problemas voy a resolver o el puesto requiere que se resuelva. Con estos factores que son los que me van determinando, adelante, sí, estos factores que son los que yo voy analizando, se van degradando en niveles de importancia cuando uno ya abre la metodología y yo puedo ir escogiendo en cada uno de ellos a dónde lo voy a ir, el puesto lo comparo contra otros y voy determinando a dónde lo voy a ubicar. Entonces yo puedo tomar un puesto y decir que en nivel de conocimiento le voy a poner un nivel 9, pero en conocimiento corporativo le voy a poner un 5, en competencia social un 7, en amplitud de pensamiento un 9, y ahí voy determinándolo hasta llegar, toda esa combinación me va a dar un total de puntos. Ese total de puntos yo lo voy a determinar para el puesto como tal y me va a permitir comparar un puesto contra otro. Adelante.
Cuando yo tengo todos los puestos valorados o pasamos todos los puestos por la misma metodología o herramienta, yo ya voy a tener el puesto A, B, C o D con diferentes puntuaciones y yo voy a poder determinar realmente qué puesto pesa más que otro dentro de la organización. No como criterio propio porque yo creo que este puesto es más importante que este otro, sino porque cuando yo ya los valoré, cuando yo ya los analicé, cuando yo los pasé por los 8 o 6 factores que vimos anteriormente, ya yo logré determinar que este puesto tiende a tener mayor solución de problemas, mayor competencia social, mayor impacto en el negocio, mayor autonomía, y ahí yo sí puedo decir, así es que este puesto es más, pesa más que este otro puesto dentro de la organización. Adelante. ¿Para qué es trata? Herramienta que me va a proveer. Como lo decíamos, y ya un poco el resumen de lo que vimos anteriormente con Natalie, me va a ayudar en la evaluación de desempeño, porque si yo tengo un puesto en el cual yo puedo llegar a tener muy alto nivel que necesito que tenga alta resolución de problemas, autonomía, alto, ¿verdad? Yo puedo ir desarrollando cuál es la evaluación que yo quiero determinar para ciertos niveles de la organización. Puedo tener una estructura organizacional y roles, puedo saber qué le voy a pedir, qué habilidades, ya yo lo puedo bajar de acuerdo a esos niveles que determiné por mi sistema de clasificación y evaluación a roles, competencias y habilidades que quiero para cada uno de estos niveles para responder a esos factores que estoy valorando. Puedo definir la estrategia de negocio, la estrategia de compensación. Puedo determinar la compensación que yo voy a definir, quiénes van a estar entre un nivel y otro. Realmente al puesto le voy a pagar por lo que hace, ¿verdad? Tomando preferencia a mercado y tomando preferencia a la equidad interna. Puedo ver desarrollo, puedo ver competencias, puedo ver plan de carrera y sucesión, hacia dónde tengo que llegar, qué tengo que hacer, y puedo ver el tema de atracción y retención de talento, porque ahí puedo yo definir qué es lo que realmente estoy pesando más dentro de la organización y en el mercado como tal. Adelante. Eso es en resumen lo que nosotros les traíamos hoy en día para la parte de clasificación y valoración de puestos. Ahora sí queríamos dejar un espacio para escuchar sus preguntas, sus consultas y demás. Victoria y Natalie, muchas gracias por esta presentación. Y bueno, intervengo con la parte de preguntas y respuestas, que ya tenemos varias. Jorge Rivas pregunta, ¿hay algún tipo de industria donde la valoración de puestos no se pueda aplicar? Yo diría que no. Yo Yo tampoco la conozco. creo que no. Creo que la valoración de puestos como tal se puede aplicar para todas las industrias. Lo que puede pasar es que tenemos que definir cuál es la mejor metodología para el tipo de industria que se está desarrollando. Entonces, podríamos tener metodología Strata, es una de las metodologías que nosotros manejamos. Si la industria es más operativa, más técnica, más, ¿verdad? De otros niveles, podemos tener dos metodologías que utilicemos para hacer la valoración, pero yo creería que no hay industria en donde no se pueda hacer valoración. Gracias. Acá hay otra que dice, a la licenciada Natalie Ramos, cuando menciona que se debe tener acceso a toda la información de todo, ¿se refiere a la puntuación en algún factor en específico de los puestos que lo tienen en común o se refiere al mapa de las competencias de las personas? A ver, me refiero, bueno, a las dos cosas deberías tener acceso, pero nos conseguimos en el mercado muchísimas metodologías de valoración de puestos en las cuales no tenemos acceso a cómo se llega al nivel a donde aterrizas, ¿no? Simplemente se hace una valoración, se hace con una escala y te dicen, ese puesto es nivel 3, ese puesto es nivel 4. ¿Qué pasa? Si nosotros lo tenemos así, podemos hacer efectivamente algunos análisis retributivos, podemos hacer muchísimas cosas, pero no todo lo que hablamos en la primera parte. ¿Por qué? Porque para eso necesitas saber qué puntaje tiene y qué significa el número en cada uno de los criterios y cuánto pondera eso para el total, ¿vale? Si son 10 puntos versus los 70 que son el final para luego ser un nivel 5. Entonces, se limita mucho el aprovechamiento de la herramienta si los proveedores de las soluciones no les dan el detalle
de cuánto significa y cuánto tiene cada puesto por cada uno de los criterios, no solamente al final. Gracias, Natalie. Tenemos otra pregunta. La verdad es que tenemos varias, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder todas. Vámonos con dos más y si alguien Sí, tiene alguna en específico, pues que puede nos escribirle, contacten, claro. exacto, a Natalie o a Victoria. Este dice, Bueno, ¿cómo Victoria. esta valoración constata se relaciona con los resultados de encuestas salariales de PwC para ser más efectivos y certeros al momento de homologar los puestos internos con la información salarial del mercado? Es tuya, Victoria. Sí, Sí. vamos a ver, sí tiene una relación estrecha. Cuando nosotros hacemos una valoración de puestos, tenemos ya definido el nivel, nos va a decir un nivel, que es lo que nosotros podemos hacer referencia, y ese nivel nos va a permitir ir a la encuesta salarial y buscar dentro de los niveles que ya tenemos en la encuesta, cuál es el puesto que mejor homologa de acuerdo a esa toma de decisión, a ese impacto en el negocio y a esa competencia social, si queremos verlo, pero sí se puede relacionar directamente. No es que la encuesta la valoramos y después determinamos cuánto cuesta, como hay otras metodologías. La encuesta la hacemos por funciones, responsabilidades, pero sí está estrictamente relacionada con la metodología Strata que nosotros estamos aplicando en los estudios de clasificación y valoración de puestos. Súper, gracias Victoria. Bueno, la última pregunta que tenemos aquí es de Eugenia Chávez y dice, si actualmente no aplico ninguna metodología de valoración, ¿qué primeros pasos me recomiendan seguir para iniciar a valorar mis puestos? ¿Y cuál debe ser mi entregable? Yo creo que el primer paso podría ser llamarnos y con mucho gusto le ayudamos a definir un plan para poder desarrollar su estrategia de compensación y entre ellos su sistema de clasificación y valoración. Pero creo que lo primero sería definir dentro de la organización los puestos a valorar, la metodología a utilizar y el entregable final normalmente con una clasificación y valoración de puestos es el análisis de posicionamiento de su empresa versus mercado, la escala salarial y una estructura, ¿verdad? Un orden estructurado de niveles, responsabilidades y qué se le pide a cada uno de ellos. Esos serían como los primeros pasos que podríamos estar haciendo. ¿Qué podríamos hacer después de esto? Actualizar el manual de puestos, definir un plan de desarrollo de carrera, definir planes de sucesión y demás como pasos posteriores a la clasificación o evaluación de puestos. Súper, muchas gracias Victoria, Natalie, por esta No, presentación. gracias a ustedes. Sí, la verdad que tuvimos una audiencia muy interactiva, fuimos 240, lo cual es un gran número. Y bueno, recuerden que pueden ver la retransmisión de esto en @PwC Interaméricas en nuestro canal de YouTube. Y si tienen alguna duda, pueden escribirla a Victoria A Scott Victoria. Sí, a Victoria. o, exacto, les dejé en el chat el correo por si necesitan algo más. Muchas gracias. Muy Muchísimas bien. gracias. Un Gracias, abrazo. Natalie. Chao, Vic. Bye. 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 Gracias, Nayoa. Hasta Bye. luego.